Días antes de Navidad, en el Medio Oriente seguían ocurriendo acontecimientos. Así que siéntate y déjame contarte un poco. Nuestros temas para hoy: cómo los judíos controlan el mundo, perspectivas para los mentalmente perturbados, conectando los puntos. ¿Qué hay detrás del enorme acuerdo energético de Israel con Egipto? Sale el sol, se pone el sol. Nvidia anuncia la creación de un importante centro en Israel, y los Emiratos Árabes también hacen una gran inversión. Israel, Grecia y Chipre crean una fuerza de seguridad conjunta. El Grinch que robó a Jesús miente sobre la libertad y la búsqueda de Israel. Hola, soy Daniel Simán y gracias por estar en Straight Up desde los estudios de JNS en Jerusalén, Israel. La sección de comentarios siempre cumple. Antes de compartir mis ideas sobre las noticias de esta semana en Israel, quiero abordar un tema de mi podcast anterior. Lo interesante está en los comentarios. ¿Con qué frecuencia la gente no escucha o solo oye lo que quiere? Y algunos comentaristas la semana pasada me señalaron por decir eso. Los judíos nunca han respondido con represalias a ataques terroristas en sus países. Solo mencionan el 7 de octubre y otros casos en Israel donde actuaron contra terroristas. Parece que no entendieron mi punto, aunque lo confirmaron. Me refería a ciudadanos que respetan la ley de fe judía en países occidentales. Ustedes que están comentando están hablando de Israel, no es lo mismo. Israel no solo tiene el derecho. Israel, como cualquier otro país en el mundo, tiene la obligación de defender a sus ciudadanos y eliminar cualquier amenaza a su seguridad. Y cuando esa escoria va tras nuestros hijos acaban así, no fue venganza. Esta es la consecuencia de que ellos en Gaza construyan una infraestructura asesina entre los edificios, escuelas, hospitales, tiendas, fábricas, hogares de civiles y las 750 millas de túneles bajo la zona. Y usando a esos civiles como escudos en Gaza, y cuando Hezbolá en Líbano, los terroristas hutíes en Yemen y el régimen iraní atacan, respondimos con esto. Porque no somos los judíos indefensos del pasado, podemos y vamos a defendernos y tomar medidas contra nuestros depredadores. Todos esos compinches duros, presumiendo virtud, marchan valientes por las calles de Europa, Australia y Canadá. Estados Unidos llama a apoyar terroristas, muestra hostilidad contra Israel y agrede a judíos indefensos. Pudiste haber venido aquí a luchar si realmente estás comprometido, es decir, si de verdad te importa tu causa o la llamada resistencia. ¿Por qué no viniste a luchar por ellos? Pero todos ustedes son un montón de perdedores quejumbrosos, como todos esos musulmanes que los incitan y que huyeron de esta región. Igual que los asesinos de bebés que tienen sexo con cabras en Gaza, Hezbolá, Siria, Yemen, Irán. Hablan fuerte, pero son unos quejicas cobardes cuando se les enfrenta. Los musulmanes nos superan en número como 10 millones a 1 y aún así los hacemos pedazos. A esto nos referimos. Y aquí ven a los héroes del 7 de octubre que mataron bebés, violaron mujeres y atacaron a los indefensos. Israel desmanteló el ejército y gobierno sirios. En 4 días, eliminamos la capacidad militar del país musulmán más fuerte, Irán, en 12 días. Y logramos esto sin perder a un solo soldado, castramos al ejército terrorista de Hezbolá en minutos. Con un solo mensaje de buscapersonas, decapitamos al liderazgo hutí en un solo ataque aéreo a 2.000 kilómetros de nuestras fronteras. Esto, mientras luchábamos en una guerra en 7 frentes y eliminamos a todos los líderes militares y políticos enemigos, excepto por el líder supremo iraní, como se le llame en Irán. Netanyahu ahora da al mundo la oportunidad de proteger a sus ciudadanos judíos. Si no lo hacen, nosotros lo haremos. Y todos los que odian a los judíos en línea. No perderemos tiempo con paletos y campesinos con un coeficiente intelectual promedio de 70. De todos modos, vivimos en tu cabeza sin pagar renta. Y no tienes que preocuparte por suicidarte. Supongo que todos han visto esta tendencia del heroicamente anti-israelí diciendo, ya saben, que no se van a suicidar, insinuando que Israel o los judíos podrían querer eliminarlos. Sí, claro, esos que hablan de cómo el 2% o más correctamente, el 0.2% de la población mundial controla todo. Bueno, lamento decepcionarlos, idiotas, somos un poco más sofisticados que eso. Reconozcan primero nuestras habilidades y destrezas técnicas. Puertas traseras en los chips y en cada pieza de tecnología que usas, ya sabemos todo sobre ti. Si quisiéramos perder el tiempo contigo, no sería a través del suicidio.
Será lo que menos esperas, y por alguien que nunca considerarías una amenaza. Como la chica que te coqueteó anoche, o los que están junto a ti ahora en el bar o en un partido de fútbol. Puede ser tu doctor, tu vecino o incluso tu mejor amigo. Trabajamos a largo plazo y estamos en todas partes, y nos vemos igual que cualquiera de ustedes aquí. Verán, tengo este libro. Acabo de encontrar este libro de mi amigo David aquí, quien escribió este libro, David Katz, quien escribió este libro hace algunos años. Y ven las fotos, cómo se ven los judíos, como cualquiera de ustedes. Y entonces puede que se sorprendan de lo que podemos o no podemos hacer. Me recuerda a una historia. Hace años, cuando era director de la oficina de prensa del gobierno, había un periodista de Luxemburgo aquí que en realidad no ejercía como tal. Vimos lo que hacía casi siempre. Participaba en diferentes manifestaciones contra Israel, en las calles de Israel, en los territorios, y siempre actuando en contra del Estado de Israel. Así que verificamos para ver si es un manifestante político, por qué lo consideramos un periodista. Así que investigamos sus actividades y descubrimos que no cumplía con ninguno de los criterios. No fue enviado desde el extranjero, no fue pagado por una organización de medios. No publicaba más de un artículo por semana. No hacía nada más que participar en estas manifestaciones con la izquierda en Israel. Decidimos negarle la credencial de prensa y no permitir que siguiera con su visa para ser presidente en Israel. Cuando hicimos eso, recibí una llamada de mi contacto en el Servicio de Seguridad israelí, el Shabak. Nos pidieron darle una credencial de prensa y me sorprendió. Pregunté por qué querían que se la diéramos. Es activista político, denle credencial de prensa, trabaja para nosotros. Me sorprendió, así que se la dimos. Lo curioso es que, como 2 años después, cuando tuvimos que renovar su credencial de prensa, recibo una llamada del mismo contacto y me dice, si este año decides que no quieres darle una credencial de prensa, está bien para nosotros. Me enteré de que dejó de trabajar con ellos antes de que estuviera trabajando por dinero. Para él era muy emocionante trabajar encubierto, exponer a todos sus contactos y todas sus relaciones, y todo lo que esos manifestantes contra Israel estaban haciendo con eso. Dicho eso, como puedes ver, cuando digo que podría ser cualquiera, puede ser cualquiera. Puede ser Candace o Tucker o tal vez incluso Fuentes. Me pregunto, ¿tú qué piensas? No, hablando de eso, mis contactos en el Mossad me dicen que hay bonos de Navidad listos para todos ustedes por un trabajo bien hecho. Está bien. Así que ahora que eso ya está resuelto, vamos a conectar los puntos. La semana pasada, al final del podcast, comenté que en realidad no existe un boicot efectivo contra Israel. Quizá unos cuantos tontos que presumen su virtud en los supermercados de Europa. Sí, claro, extrañaremos esos 82.99 euros que no gastaron, pero mira lo que pasó después. Israel anunció su mayor acuerdo esta semana, 35.000 millones en un acuerdo de cooperación de gas natural entre Israel y Egipto. Así que probablemente ya leíste o escuchaste sobre la importancia de esto y luego los debates sobre si hay o no otros aspectos. Como que Egipto retiró sus fuerzas del Sinaí, donde estaban violando los acuerdos de Camp David, y Egipto negó de inmediato que hubiera algo más en el acuerdo. Está bien, lo mismo de siempre. Así los medios siempre tienen algo nuevo para hablar. Y como he dicho antes, los líderes dirán lo que tengan que decir, pero harán lo que tengan que hacer, y este es uno de esos casos. Y quiero juntar algunos de los otros aspectos de esto y otras cosas que están sucediendo aquí y que se mencionan de pasada. No es solo para darte una perspectiva, sino para completar el rompecabezas que está pasando. Así que aquí hay algunos puntos. Según el acuerdo, la gigante energética estadounidense, Chevron, será la encargada de transferir el gas a Egipto. Esos son millones en ingresos para la economía de Estados Unidos, así de simple. Para Egipto, gran parte de las exportaciones de gas israelí dependen de él mismo. Y su planta de licuefacción permitirá exportaciones al resto del mundo. Una planta de licuefacción es básicamente la fábrica que convierte el gas natural en gas natural, licuado. Tuve que buscarlo porque no sabía qué significaba. Y eso significa que los egipcios no solo cubrirán sus necesidades en Egipto, sino que también exportarán parte del gas que compraron a Israel a Europa, ayudando a su propia economía en crisis, mientras le proporciona a Europa una fuente de energía limpia y reduce la dependencia europea de Rusia. Al llegar el solsticio de invierno, el sol empezará a ocultarse más tarde en el hemisferio norte. Estados Unidos presentó su plan, Proyecto Amanecer. La administración de Trump propuso a gobiernos extranjeros e inversionistas transformar los escombros de Gaza en un destino costero futurista, con resorts de lujo, trenes de alta velocidad y redes inteligentes optimizadas con inteligencia artificial.
Todo depende, por supuesto, de eliminar a Hamás, pero soñar siempre es bueno. Volvamos a la realidad. El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció planes para establecer un nuevo campus importante en Israel, convirtiéndose en el segundo sitio más grande de Nvidia, después de su sede en Silicon Valley, empleando a más de 10.000 empleados israelíes. Y el director de Nvidia dijo, y cito, Israel es hogar de algunos de los tecnólogos e ingenieros más brillantes del mundo, y se ha convertido en el segundo hogar de Nvidia. Nuestro nuevo campus permitirá a nuestros equipos colaborar e innovar en inteligencia artificial. Entonces ya empiezan a ver cómo se desarrolla el panorama general aquí. Bueno, sigamos. En otro evento, se reveló que los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de 23.000 millones con la empresa israelí de electrónica de defensa Elbit Systems el mes pasado. Y combina eso con otro evento. Esta semana, Israel organizó una cumbre trilateral que reunió a los líderes de Israel, Grecia y Chipre para discutir el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad en el Mediterráneo Oriental. Israel, Grecia y Chipre están considerando establecer una fuerza militar conjunta de reacción rápida como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la cooperación estratégica militar entre los tres países, en medio de crecientes tensiones en el Mediterráneo Oriental. Se espera que la creación de una fuerza naval conjunta sea uno de los temas discutidos en la reunión. Así que todas estas cosas, todas forman parte de un panorama más amplio de un mundo cambiante, y este mundo cambiante proviene de esto. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 2025 describe, y cito, una estrategia coherente y enfocada sobre cómo el país interactúa con el mundo. Diseñada para asegurar que Estados Unidos siga siendo el país más fuerte, rico, poderoso y exitoso del mundo durante las próximas décadas, la nueva documentación de políticas estadounidenses señala un cambio en la estrategia global. Divide el mundo en dos regiones. Esto es lo que escucho de los comentaristas en Israel, Occidente, el mundo libre y Oriente, liderado por China. La lucha entre ellos se centra en tres cosas: chips, inteligencia artificial y energía. Israel hoy es una potencia en estas tres áreas, está en la línea de salida de estos campos y gracias a su posición geográfica, Israel se encuentra justo en el centro y es el aliado más fuerte y confiable de Estados Unidos. No sorprende que Qatar y otros intenten debilitar este vínculo. Así que ahora, con el panorama un poco más claro, pasemos a dos últimos puntos que los medios siguen repitiendo, especialmente en esta época del año. Primero, hablaré sobre el Grinch que robó a Jesús. Con la Navidad acercándose, los globalizadores del río al mar están una vez más difundiendo la absurda afirmación de que Jesús era palestino. Así como los Grinches robaron la Navidad, estas criaturas gruñonas están apropiándose de la festividad navideña para hacer que todo gire en torno a ellos. En los 70 estas criaturas secuestraban aviones y hacían los viajes miserables para todos. En los 80 secuestraban periodistas, ahora han secuestrado la narrativa. Mientras en Europa y Estados Unidos decoran pueblos con nacimientos, ellos decoran mentiras para que parezcan acogedoras. Tan falsa como todo el asunto palestino, esta fabricación no tiene base histórica, no es más que una táctica contemporánea diseñada para reescribir el pasado y deslegitimar a Israel en el presente. Los medios de comunicación difunden esta mentira constantemente. Entonces dime, ¿dónde en el Nuevo Testamento se menciona Palestina? Porque cuando revisas los relatos reales de Tierra Santa de los siglos XVIII y XX escritos por viajeros, académicos e historiadores occidentales que vinieron aquí, te das cuenta de eso. Hablan de árabes, beduinos, judíos, cristianos, incluso turcos, pero ni una sola mención de palestinos, ya sea como pueblo, nación o siquiera una identidad nacional. La idea simplemente no existía. Así que no dejes que los activistas políticos tergiversen la historia que fue escrita por testigos reales que estuvieron aquí a lo largo de los siglos. Y finalmente un último punto, se encuentran la libertad y la búsqueda de Israel. En 1982 era paracaidista en las Fuerzas de Defensa de Israel y combatí en la Primera Guerra del Líbano. Los paracaidistas aterrizamos en el río Awali y luego nos movimos hacia la ciudad de Damur. Era un bastión de la Organización para la Liberación de Palestina que tomó el control y expulsó a los cristianos que vivían ahí antes. Se suponía que debíamos tomar esa ciudad, y nuestra parte en el batallón era rodear la ciudad, tomar las colinas que la rodeaban y asegurarla. Al día siguiente, el resto del batallón de paracaidistas podría tomar la ciudad de la Organización para la Liberación de Palestina. Bueno, desafortunadamente nuestro subcomandante, quien nos llevó a la batalla ahí, no teníamos caminos en esos días.
Y él se equivocó en el mapa, se saltó una vuelta y entró una antes de lo que debíamos. Y esa vuelta nos llevó al centro de la ciudad, y fuimos rodeados por la Organización para la Liberación de Palestina y atacados desde todas las direcciones con disparos y RPGs, etc. Literalmente fui testigo, a través de las mirillas de mi vehículo blindado de transporte de personal, vi cómo el vehículo blindado de transporte de personal que iba delante de mí fue alcanzado. Los muchachos lograron ponerse a salvo en un edificio, y supe después que el tanque tras de mí también fue alcanzado. Este tanque se atascó en la ciudad, teniendo a más de 2/3 de nuestra compañía y batallón dentro de la ciudad, mientras que el resto de nosotros, la mitad de una compañía, llegamos a las colinas y finalmente pudimos eliminar los bastiones de la Organización para la Liberación de Palestina allí, para que al día siguiente, el resto del batallón de paracaidistas pudiera entrar a Damur. Desafortunadamente, se suponía que la ciudad misma, antes de que entraran los paracaidistas, debía ser atacada por nuestra propia fuerza aérea. Esta es una de las tragedias ocurridas en la batalla, donde hay mucha confusión. Nadie le avisó a la Fuerza Aérea que nuestros soldados estaban atrapados en medio de la ciudad. Y cuando lanzaron las bombas ahí, golpearon a nuestro batallón, el batallón de paracaidistas 890. En Damur murieron 7 de nuestros soldados en ese evento. Un buen amigo mío de Ashkelon fue el soldado más gravemente herido en la guerra en ese momento. Él aún vive, pero fue gravemente quemado en ese ataque. Como digo, las tragedias ocurren en la guerra. El 15 de diciembre, hace casi 2 años, las fuerzas de defensa de Israel mataron a 3 rehenes israelíes en la batalla de Sahaya en Gaza. Estos hombres salieron de un edificio donde se estaban acercando a un grupo de soldados de las fuerzas de defensa de Israel y ellos les dispararon y los mataron. Esto, a pesar de que estaban desarmados y ondeaban una bandera, porque teníamos información de que los terroristas de Hamás, en este caso, estaban tratando de engañar a nuestros soldados y ellos estaban preocupados por defenderse. Menciono estas tragedias porque esta semana resurgieron historias del United States Ship Liberty, un barco estadounidense atacado en 1967 durante la Guerra de los 6 días. Aunque la investigación del Congreso de Estados Unidos confirmó hace años que fue un trágico caso de fuego amigo, y que Estados Unidos no informó a Israel de la presencia de un barco naval estadounidense en la zona, y también confirmó que Israel no lo sabía y cuando lo supo, detuvo su ataque. Mientras hablamos de esto, hace un año esta semana, la Marina de los Estados Unidos tuvo un trágico caso de fuego amigo, mientras que el United States Ship Gettysburg, que formaba parte del grupo de ataque del portaaviones Truman, disparó por error y derribó un F-18 Super Hornet estadounidense mientras despegaba del portaaviones. United States Ship Harry Truman. Afortunadamente, no hubo víctimas. Esperamos que todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos celebren las próximas fiestas navideñas seguros en casa. Quizá ya podamos dejar esta historia atrás y entender que las tragedias no deben usarse con fines políticos, como esta historia, manipulada por quienes no les importa lo que pasó a los soldados y al personal de la Marina en el United States Ship Liberty. Lo único que les importa es hacer que Israel se vea mal. Deseo que el personal del servicio estadounidense celebre estas fiestas navideñas de forma segura, ya sea en casa o en los barracones, mientras ellos nos protegen a todos, ya que Estados Unidos es la mayor superpotencia que defiende las libertades mundiales. Quiero agradecerles a todos por estar y acompañarme aquí en Straight Up hoy, y desearles a mis amigos cristianos una muy feliz Navidad, fiestas y temporada navideña. Nos vemos la próxima semana en JNS Televisión. Soy Daniel Simán. Gracias y feliz Navidad.